Hola, soy Eugenio Gregorio, parapsicólogo e investigador en materia de ocultismo, temática paranormal, ovnis, y es para mí un placer estar con todos vosotros en este programa de Onda Esotérica y adentrarme hoy dentro de este programa en el misterio del Cuarto Reich, los ovnis, la Antártida, por medio de este programa especial. Se trata de uno de los mayores misterios del siglo XX y de nuestros días. Como en muchos otros países, Alemania envió varias expediciones a la Antártida a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Al final del siglo XIX se realizaron expediciones en el Océano Glacial Antártico, las Islas Georgias del Sur, las Kerguelen y Creuset. Estos viajes contaban con la estrecha colaboración científica de otros países. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, los alemanes comenzaron a centrar sus intereses en la Antártida. En la Antártida propiamente dicha como tal continente. La expedición de Gauss fue la primera expedición alemana al continente antártico y se llevó a cabo entre 1901 y 1903. Dirigida por el veterano profesor de geología Heinrich von Drygalski, fue la primera en utilizar un aerostato, es decir, un globo aerostático, en la Antártida. También se descubrió y nombró la tierra del emperador Guillermo II. La segunda expedición antártica alemana se llevó a cabo en 1911-1912 y fue dirigida por Wilhelm Filchner y tenía por objeto atravesar la Antártida para determinar si se trataba de un único continente o bien se componía de varias islas unidas. Ya en el año 1938 y en plena extensión del Tercer Reich alemán, la Antártida cobró visos de una auténtica obsesión para los nazis. El capitán Alfred Richter dirigió la tercera expedición antártica alemana en 1938-1939. El propósito inicial de esta expedición teóricamente científica era asegurar un área en la Antártida para una estación ballenera, como parte de un plan para aumentar la producción de grasa animal de Alemania, dirigiéndose allí con una flota armada y pertrechada con barcos y aviones que en realidad enmascaraban el propósito de una dominación sobre los 600.000 kilómetros cuadrados que se correspondían a lo que él denominó Nueva Suabia o Nueva Baviera, lugar donde él pensaba construir el Reichstag perfecto y la sociedad perfecta. Observemos atentamente. Según el mapa que os presentamos, los alemanes eligieron para este emplazamiento un enorme fiordo que penetra en el continente antártico como si de un cuchillo se tratara y se adentra en su interior del continente afiladamente, pese a los enormes esfuerzos económicos y de recursos que el Tercer Reich tenía que realizar para sostener abiertos los frentes del Atlántico Norte, África, Europa y más adelante la ofensiva del Este, seguía destinando recursos y medios constantemente y enviando expediciones al continente antártico en plena Segunda Guerra Mundial. Se establecieron asentamientos estables y bases del Tercer Reich en el continente antártico, donde fueron asignados no solamente destacamentos militares alemanes, sino también un número indeterminado de científicos e investigadores en todas las materias. La historia paralela comenta que en aquellos momentos, en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía una población estable ubicada en la Antártida de no menos de 20.000 personas, constituida por científicos, militares de los cuerpos de élite de las SS y de la Wehrmacht, y un número aproximado de 2.000 bebés Lebensborn, pertenecientes al proyecto eugenésico del Tercer Reich para crear una raza aria perfecta en el continente antártico, proyecto que básicamente constituía en concebir niños perfectos
y arios de las uniones políticas entre miembros racialmente perfectos y pertenecientes a las SS Waffen con voluntarias alemanas de idénticas características, las cuales eran posteriormente llevadas a las denominadas paritorios Lebensborn y los niños a los denominados hogares Liebesborn, desde donde se les instruiría en sus futuras obligaciones como futuros dirigentes del nuevo mundo que Hitler tenía preparado para el Reich mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Estos niños Lebensborn eran adoctrinados desde el comienzo del proyecto en las doctrinas raciales y en la superioridad de la raza aria, así como en todos los valores del Reichstag alemán. Poco sabemos del destino de estos niños Lebensborn, de los cuales nacieron más de 8.000 en Alemania. La historia paralela de la Segunda Guerra Mundial comenta que la mayoría de ellos se encuentran actualmente en las bases antárticas que tenía el Tercer Reich y que ahí continúan y han llegado de la pubertad a la edad adulta. Al tiempo que todo esto acontecía, la Alemania nazi estaba totalmente obsesionada con la creación de armas de destrucción masiva y de novedosos métodos de propulsión. Ya sabemos que estas investigaciones dieron lugar a mortíferas armas tales como las bombas volantes V1 y V2, que fueron capaces de ser disparadas desde Alemania a Holanda e impactar en Londres, donde produjeron enormes y cuantiosos daños. De los talleres secretos de investigación del Tercer Reich no solamente salieron estas armas balísticas de terrible y enorme poder destructivo que hemos comentado, sino también otras como los primeros aviones a reacción, los prototipos de radares de alta precisión, cañones de microondas capaces de quemar los dispositivos electrónicos de guiado, y también submarinos de última generación diésel eléctricos y otros de última tecnología de forma fusiforme inmodular, que se montaban o ensamblaban por secciones y por piezas con autonomía para navegar 6 meses sumergidos y con capacidad para poder navegar totalmente sumergidos semanas enteras en profundidades en torno a los 3.000 metros. Semejantes logros tecnológicos no pudieron ser igualados por los aliados hasta los años 70 o 80. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial permanecen desaparecidos unos 120 submarinos alemanes de los que no se ha vuelto a saber nada. No fueron declarados hundidos, no se rindieron nunca a los aliados ni autoridad de país alguno. En los archivos, la explicación sobre su paradero es siempre asunto no aclarado. Los aliados descubrieron tras la Segunda Guerra Mundial extrañas irregularidades en los archivos de la Kriegsmarine, como lo demuestra el hecho de que algunos submarinos de última generación llevaban la numeración de submarinos anticuados. Debido a estas inexplicables irregularidades, muy en contra del minucioso espíritu alemán, nos surge otra pregunta. ¿Es posible acaso que una cifra de 120 submarinos sea inferior al número real de submarinos que desaparecieron? ¿Pudieron los alemanes haber construido submarinos que oficialmente no existían y que por ello nunca fueron registrados? Fuera como fuese, ¿cuál fue el destino de más de 100 submarinos alemanes? Según el hitlerismo esotérico, el destino de estos submarinos, de muchísimos miles de alemanes que sencillamente desaparecieron, de otros muchos científicos y sus familias, así como el destino de Hitler, Eva Braun y otros leales, fue la base del Tercer Reich en la Antártica, Nueva Baviera. Parece ser que todo ello viene íntimamente relacionado con un suceso muy extraño. Cuando los aliados se encontraban tan solo a 30 kilómetros de Berlín, y por motivos inexplicables todavía, se paralizó la contienda desde el lado oeste durante al menos 15 días. Se comenta que los aliados secretamente pactaron con Hitler una moratoria en la guerra, aunque esta parada oficialmente se explica como un último intento final de llegar a un pacto de rendición con condiciones que finalmente no prosperaron. Cuando rusos y americanos entraron en Berlín, apenas encontraron restos de los enormes depósitos de obras de arte y oro y objetos de valor que estos en sus campañas militares habían ido desplazando a Berlín, como parte del enorme expolio a que fueron sometidas todas las fortunas particulares, todos los bancos centrales de los países ocupados, las colecciones privadas de multitud de coleccionistas y todo el oro incautado a los judíos que abandonaron Alemania
Alemania apenas con lo opuesto y aquellas otras remesas de oro y piedras preciosas que fueron también incautadas en la operación de invasión de Holanda y de los Países Bajos. Solamente se conoce un caso de hallazgo de un enorme tesoro nazi. Nos referimos al hallazgo de la denominada mina de Merkel, inmediatamente después de la caída de la Alemania nazi. Probablemente al principio no lo creyeron. Probablemente pensaron que no eran más que rumores de los lugareños. Un gran tesoro escondido por los nazis en una mina de potasio parecía el argumento de una vieja novela de ciencia ficción, pero ¿y si era cierto? Apenas habían transcurrido unas semanas desde la caída de Berlín y los soldados americanos que tomaron Merkel, un pequeño pueblo minero cerca de la capital alemana, no tuvieron demasiadas dificultades para imponer el orden. Los alemanes, cansados de tantos años de guerra, los habían recibido sin ninguna oposición y habían colaborado con ellos en cuanto se les había pedido. Pero eso del tesoro secreto no podía ser más que un chisme, ¿o no? Dispuestos a averiguar si el rumor era cierto, dos oficiales americanos se dirigieron a la mina abandonada y descendieron en un viejo ascensor a más de 700 metros de profundidad bajo la tierra. Al principio no vieron nada. Tardaron unos segundos en habituarse a la escasez de luz. Solo llevaban un par de linternas y el ambiente enrarecido. Avanzaron lentamente sin saber bien lo que buscaban. Entonces uno de ellos se detuvo en seco. Las palabras se habían congelado en su garganta, así que avisó a su compañero señalándole con la linterna: ahí está. Aunque ellos apenas podían dar crédito a lo que veían sus ojos, acababan de descubrir uno de los mayores tesoros de la historia. Distribuido en distintos túneles y salas de la mina, los americanos hallaron 1.000 millones de marcos en 550 bolsas, 8.527 lingotes de oro, monedas de oro francesas y suizas, maletas repletas de diamantes, perlas y otras piedras preciosas robadas a las víctimas de los campos de concentración, así como sacos enteros de coronas dentales de oro. Pero eso no era todo. Almacenadas precariamente unas contra otras, aparecieron miles de obras de arte, además de libros y antigüedades que habían sido confiscados por los nazis procedentes de museos de los lugares ocupados y de las colecciones privadas. Todas estas obras fueron cuidadosamente embaladas y restituidas a los museos y coleccionistas a quienes les habían sido arrebatadas. Desgraciadamente, no todas las obras incautadas por los nazis, ni tan siquiera una mínima parte de ellas, han corrido la misma suerte. Actualmente hay miles y miles de piezas cuyo paradero se ignora, y no pocos museos se han visto envueltos en la polémica de poseer obras maestras que fueron sustraídas a sus legítimos propietarios en los terribles años de la Segunda Guerra Mundial. En la Comisión Europea para la Restitución del Arte Robado, organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, historiadores y documentalistas, así como abogados, se afanan por encontrar piezas perdidas y restituirlas a sus dueños. También el Museo de Israel ha publicado en su web una lista con más de 1.000 obras robadas y solicita la colaboración ciudadana internacional para la restitución del patrimonio al pueblo hebreo, y aún queda mucho trabajo por hacer. Lo cierto es que la flota de submarinos alemanes desapareció. Más de 120 submarinos alemanes desaparecieron hacia algún lugar, nadie sabe dónde. Lo cierto es que se encontraron varios submarinos en el cono sur. Uno de ellos se refugió en Argentina. Al parecer estaba averiado y no tuvo más remedio que buscar asilo en un puerto argentino. Se rindió. Otro se encontró varado, correspondiendo a la fotografía que también adjuntamos, en una playa de la Patagonia chilena, sin tripulación ni armamento, absolutamente vacío de todo venido y armas. También desaparecieron un número todavía sin determinar de cruceros, barcos mercantes alemanes, destructores, submarinos, que no aparecieron nunca ni tampoco fueron nunca dados de baja en los archivos de la Marina. Tras la ofensiva de Berlín, también habían desaparecido de la oficina de patentes más de 1 millón de patentes alemanas. Los aliados encontraron las cámaras acorazadas de los bancos centrales absolutamente vacías de oro. Un número no determinado de cientos de toneladas de oro habían desaparecido. Habían desaparecido también, y se desconoce su paradero, toneladas de diamantes y de piedras preciosas, un sinnúmero de obras de arte. Se han encontrado varios submarinos hundidos,
con lingotes de oro marcados con la esvástica y números de serie del Tercer Reich en aguas del Atlántico Sur y del Pacífico, camino de la Antártida. Todo permite suponer que de alguna manera, en los últimos meses de la guerra, se evacuaron tanto patentes alemanas de investigación de última generación como armamento muy sofisticado y todo un enorme número de submarinos de alta tecnología. A esto debemos de añadirle una enorme parte de la plana mayor del Tercer Reich y de las Waffen-SS. ¿Cómo pudo llevarse a cabo semejante operación sin el conocimiento de los aliados? Oficialmente es un misterio. Sin embargo, nos enfrentamos a este misterio con una evidencia notable. El caso del submarino U-234, que casualmente estaba bautizado como Das letzte Boot, que significa el último submarino. El día 15 de abril de 1945 partió desde el puerto noruego de Kristiansand un submarino alemán de transporte de la serie U-234 y de la clase XB rumbo a Japón, bajo órdenes expresas del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, y del propio Adolf Hitler. El 13 de mayo del mismo año, el submarino alemán decidió rendirse. Por la zona del Atlántico en que se encontraba, debía entregarse a los canadienses. Inexplicablemente, sin embargo, el capitán del navío decidió engañar a los canadienses, dando sucesivas falsas posiciones mientras se acercaba al puerto de Portsmouth, en USA. El día 16 de mayo de 1945, el destructor americano Hughes Houghton tomó el control del U-234, que sería entregado a las autoridades de Portsmouth el día 19 de mayo de 1945. La noticia recibió amplio eco en la prensa tanto local, el Portsmouth Herald, como nacional e internacional. Desde el principio se reconoció que el submarino transportaba sistemas de armas secretas muy importantes hasta Japón. Entre sus pasajeros figuraban incluso 2 oficiales del ejército nipón y un general alemán. Los japoneses se suicidaron tan pronto como el capitán del U-234 les comunicó su deseo de rendirse. A bordo iban los últimos y más sofisticados avances de la ciencia y tecnología alemanas. Un Messerschmitt 262 desmontado pieza por pieza, componentes vitales de misiles y cohetes, equipos electrónicos de comunicación, radares, las últimas espoletas de proximidad, revolucionarias granadas, anticarro, medicamentos contra la malaria y un sinfín de planos detallados de otros tantos sistemas y equipos de la más reciente tecnología bélica germana, entre los que se encontraban los detonadores múltiples de infrarrojos que eran absolutamente imprescindibles para poder detonar una bomba nuclear. Pero lo más importante es que circulaban intensos rumores de que entre las 240 toneladas de carga había óxido de uranio o como mínimo algo conectado con la energía atómica. No sabemos si era uranio o era plutonio. Estos rumores no llegaron a la prensa nacional americana ni a la internacional, pero sí aparecieron y aparecen recogidos en los periódicos locales de Portsmouth. Este submarino y toda su carga oficialmente iba de camino de Japón y fue detenido a medio camino por la Armada Americana con toda su tripulación y su carga, quienes se rindieron a las autoridades de los Estados Unidos deliberadamente, rehuyendo el poder haber llegado a los puertos canadienses, donde seguramente habrían tenido un tratamiento totalmente distinto y podrían haber quedado en libertad. Existen fotografías de las bombas atómicas fabricadas en tiempos del Tercer Reich. Al parecer, en tiempos del Tercer Reich, se fabricaron 2 bombas atómicas que tenían en su poder los alemanes, claramente insuficientes para poder ganar la guerra. No obstante, parece ser que existen serias similitudes que permiten pensar que aquel material incautado en el submarino U-234 permitió revolucionar el proyecto Manhattan, pues con este se acompañaban también los detonadores de infrarrojos. Estos detonadores permitirían armar la bomba atómica, que también permitió a los Estados Unidos ganar definitivamente la guerra contra Japón y lanzar las 2 bombas contra Nagasaki e Hiroshima en 1945, estableciendo inicialmente la supremacía de los Estados Unidos a nivel nuclear en el mundo entero y dando comienzo a la Guerra Fría. Desde el 26 de agosto de 1946 y hasta comienzos de 1947 se realizó la operación High Jump,
la mayor fuerza militar expedicionaria que nunca haya desplazado a los Estados Unidos hacia la Antártida, fue enviada hacia el helado continente, compuesta por 13 buques de guerras, 4.700 hombres y numerosos aparatos aéreos. Tenía entre sus objetivos entrenar personal militar y probar material en condiciones de frío extremo para una eventual guerra en el Ártico, o al menos esa era la excusa. Vamos, pensar que en aquella época una eventual guerra en el Ártico, pues cuanto menos no deja de parecernos actualmente descabellado. El comandante Beer comenzó su exploración antártica en el año 1928. Desde entonces llevó a cabo 5 expediciones. Beer organizó 3 expediciones entre 1939 y 1955 en las que se sirvió, además de aviones, de helicópteros, de submarinos, todos ellos y todo ese material procedente de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Hasta 14 navíos de guerra participaron en esas expediciones, como si en lugar de una expedición geográfica se tratara de una expedición de invasión militar. El apócrifo diario del comandante Byrd nos describe el encuentro allí con otros seres, así como latitudes antárticas totalmente libres de hielo. En la actualidad, y tras la firma del Tratado Antártico en el año de 1959, la Antártida ha quedado exenta de toda explotación comercial, también de todo uso militar, y con la única presencia de 5 bases permanentes ubicadas en las latitudes más externas del continente. La prohibición de llevar a cabo vuelos sobre la Antártida más allá del paralelo 70, así como de efectuar vuelos transpolares, nos permiten sugerir que tras esta prohibición se encuentran serios motivos y razones. Las teorías de la conspiración alegan, y al parecer con cierto fundamento, que todo ello es la consecuencia de que en la Antártida siguen refugiados los últimos exilados del Tercer Reich, quienes han fundado allí, desde los años 36 al 39, una enorme colonia provistos de colosales adelantos científicos que les permitirían destruir a cualquier flota naval o atacar, si cabe, a cualquier superpotencia. También sugieren que los ovnis, esos aparatos, pues de las series Anevo, a los que antes nos referíamos, son una misma cosa, y que lo que a partir de 1947 fue descrito por el capitán Alan Mantel como platillos volantes no son otra cosa que artefactos alemanes voladores basados en el descubrimiento original de la campana voladora y el motor de implosión, cuyos planos ya os vamos a enseñar dentro de este programa. El diario atribuido al comandante Beer, que comenta todos sus hallazgos y descubrimientos y el encuentro con toda una colonia organizada de seres humanos blancos, arios, provistos de una enorme tecnología, así como las fallidas expediciones desde el año 39 al 55 llevadas a cabo por los Estados Unidos, y la operación High Jump llevada a cabo por la Marina de Guerra de los Estados Unidos con enormes dotaciones navales, y la final conclusión del Tratado Antártico, nos permiten suponer que las superpotencias llegaron a un acuerdo definitivo de paz con los últimos representantes del Tercer Reich, y a la vista de su enorme superioridad tecnológica y militar optaron por excluir la región antártica para siempre de toda expedición y restringir las áreas objeto de navegación aérea más allá del paralelo 70, limitando su presencia a las actuales 5 bases que mantienen en el continente. La Antártida ha quedado así definitivamente definida como espacio natural protegido, patrimonio de la humanidad. Cualquier actividad bélica, militar o comercial casi absolutamente restringida, y los vuelos transpolares prohibidos como consecuencia de un acuerdo secreto de las superpotencias y los posibles actuales habitantes de aquellas latitudes que posiblemente pertenezcan a la élite del Tercer Reich y que en la actualidad están por encima de nuestro avance científico y bélico. Las noticias aparecidas sobre la comunidad de los denominados Friendship también permiten orientarnos a que estos, con la ayuda discreta de los gobiernos chilenos, posteriores a la terminación de la última guerra, hayan podido mantener una cierta relación con el continente y suministrarse adecuadamente, usando para ello y como moneda de cambio las enormes cantidades de oro procedentes del tesoro nazi,
perdido para siempre, y que desde entonces ha respaldado a este gobierno oculto en la sombra y le ha dado solvencia suficiente para poder tapar bocas, comprar políticos, suministrarse y sostener un cierto nivel de relaciones comerciales restringidas con el continente y con Occidente. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa y me despido de todos vosotros agradeciéndoos vuestra atención. Ya sabéis que, este es un programa especial de Onda Esotérica y que ha sido dedicado al misterio del Cuarto Reich, los ovnis y la Antártida. Ha sido un placer, Eugenio Gregorio. Gracias.